al perro. Rolando no tiene carro y no tiene moto. A ver. Eso ha habido miles de mitos. Sí. La gente siempre ha tenido, yo creo que un remordimiento muy grande. ¿Dónde no es franeo? Sí, porque fue muy bacano. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Mario Burger Talks. Este capítulo es el número 18. Ya estamos sumándole muchos capítulos, nuevos suscriptores. Por eso les quiero hacer de nuevo la invitación de que se suscriban, nos sigan, dale me gusta. Si les gusta este contenido, dale me gusta y compartan. Ahí cada semana va saliendo un capítulo nuevo. Y pues hoy, desde Pachacuti, un espacio muy bonito que se encuentra acá en Caicedonia, Hotel Pachacuti. Porque no solo es un hotel, sino que también es para venir a tardear y tiene muchas cosas nuevas acá en el pueblo para que vengan y disfruten. Hotel Pachacuti, acá subiendo para los tanques. Hoy, la invitación es para que se sigan suscribiendo, dale me gusta y compartir. Si de verdad les gusta mucho este contenido, que es muy llamativo en el sentido de mostrar estas historias verdaderas de las personas más referentes del pueblo. Hoy un invitado muy especial en el ámbito recreativo, cultural, educativo y social. Acá con Rolando Barrero, quien no lo conoce, ha hecho películas, ha estado en la parte recreativa, desde muy pequeño ha sido una persona muy conocida y muy influyente en el pueblo, reconocido. Acá, Rolando Barrero. Rolando. Hola. Bienvenido acá a Mario Burger. ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Bien, acá. Bueno, eso está muy bien. Rolando, pues agradecerle la invitación de que estuviera aquí en un nuevo capítulo de Mario Burger Talks. ¿Cómo le parece el formato y el proyecto? No, pues de verdad que muchas gracias. Me parece excelente. Yo creo que todo eso es estar como en el momento de la tecnología, en el momento de todos esos podcasts, lo que permite conocer un poco personas y pues en ese momento que estás generando ese espacio para que personas que en algún momento, emprendimiento, en la parte social, parte de lo que hemos estado involucrados en nuestro municipio, pues podamos contar un poquito de lo que ha sido esa trayectoria. Entonces, muchas gracias. Bueno, Rolando, la idea de Mario Burger Talks es mostrar esas historias verdaderas, historias que mucha gente no sabe cómo ha sido la vida y cómo ha sido su proceso desde niño hasta llegar a donde está. Esa es la idea y pues aquí nos va a contaros un poquito de su historia. No le ha tocado fácil, ¿no? No fue fácil, pero siempre, obviamente, soy pues hijo de un matrimonio de Gloria Valencia y Roberto Barrero. Somos dos hermanos, John Freddy y Rolando. Pues mis papás se separaron, entonces pues desde muy pequeño pues mi mamá con mi hermano siempre los tres junticos y pues mi papá presente, pero pues desde otra familia, desde otro hogar, pero mi mamá obviamente muy pendiente de nosotros y yo un niño muy inquieto, siempre fui un niño muy inquieto. Yo estudié en una escuela privada por la 14, con entre 15 y 14. No existe. Sí, pues ya no existe esa escuelita, Doña Magnolia, muchos de fundadores estudiamos allí, y luego pasé al la José Eusebio y luego el Bolivariano, ahí estudié el bachillerato y siempre metido en todo, la parte cultural, que en la iglesia. Entonces siempre fui un niño que creció en la Casa de la Cultura. Desde los 10, 11 años llegué a la Casa de la Cultura, que en danzas con Marlene Lombana, que en teatro con Mario Nova, con Luis Amado García, con Jorge Wilmer Muñoz, con Giovanni Zuluaga, y entonces siempre en teatro. Luego, y ya a partir de allí, fue que llegué a esa otra parte de mi vida, que fue la recreación. Desde los 10 años. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Rolando? Yo tengo 47. 47 y 10 años, ya 37 años metido en el ámbito cultural. Sí. Y ha hecho mucho, imagínate, desde los 10 años ya empezó a meterse en ese cuento y vea dónde está ahora. Sí, claro que sí, siempre, y lo digo con mucho orgullo, y cada vez que, y ahora que es mi lugar de trabajo, nuevamente es porque yo trabajé en la Casa de la Cultura como instructor de teatro, como ludotecario, y obviamente allí en la Casa de la Cultura veo los corredores
y veo ese teatro y me siento y recuerdo todas Todavía. esas cosas porque fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, o sea, Y y sí, una todavía. partecita de mi adultez allí en todos esos escenarios. Entonces, aparte que es tan significativo y que es el producto de eso, de haber crecido en medio de la educación, en medio de la cultura, y que fue lo que determinó lo que yo iba a estudiar en la vida. Ay, mira, Rolando, yo fui uno de los que hice parte cuando pagué mi labor social en el colegio desde de la recreación. Siempre le gustó el tema recreativo, ¿no? Siempre se involucraba ahí. Pues ahí precisamente yo era del grupo de teatro de la Casa de la Cultura, entonces Carlos Alberto Carmona, Carcalán, Carcalán. nos dice en algún momento, mire, eso fue en el 95, se está formando el parque recreacional y van a formar unos recreacionistas, porque la palabra inicial fue esa, luego fue que se modificó al recreador, pero entonces que recreacionistas, y yo siempre había querido ser maestro, siempre había querido ser maestro desde muy niño. Yo le había prometido a mi mamá que cuando fuera maestro, nuestra vida iba a cambiar. ¿Verdad? Entonces, sí, desde muy niño, entonces, porque yo siempre pensaba que los profesores ganan mucho. Yo pensé que los profesores, sí, que los profesores ganan mucho, entonces, obviamente yo dije, mami, cuando yo sea profesor, yo le voy a dar una casa. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Sí, 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 claro. Ah, bueno. Entonces, siempre era mi propósito. Y entonces, como no había podido entrar a la normal, porque mi mamá, yo estoy en el Bolivariano, y mi mamá le dijeron que en la normal cobraban mucho. Digamos que porque para las carteleras, que allá, Que era más caro. que era más caro que porque había que sacar para hacer las pruebas. Siempre se me ha dicho eso, ¿cierto? Entonces, Que el bolivariano era mejor, menos no, el y que normal. era normal, porque a partir de octavo se hacía el pedagógico, el bachiller pedagógico. Eso. Entonces, la intención era que me pasaran en octavo y mi mamá, pues, una tía le dijo, no, allá piden mucho, que para las carteleras y para todo. Entonces, yo siempre tuve compañeros maravillosos en el colegio, y una profesora que me apoyó mucho, Marta Rodríguez, ¿cierto? Me apoyó, yo siempre quería ser maestro. Entonces, ya cuando Carlos dijo eso, yo estaba en décimo, Carlos Carmona, y yo estaba en décimo, y yo dije, recreación en Sao sí que ver con niños, ¿cierto? Claro. Entonces digo, sí, yo quiero porque yo... Y entré, y ahí, con Elizabeth Londoño, con Piti, y de una empecé siendo, y empecé siendo el coordinador del grupo de recreación. Apenas empezando, entró de una vez. Y como de una coordinador. vez sí, porque obviamente la actitud, entonces iniciamos coordinando colectivamente y nunca, digamos esa parte, Ay, vea. muchas Vea, gracias. cafecito de Pachacuti, vea, qué belleza. Qué rico. Qué buena atención. Mira, le pagué. No, ¿Cómo muchas le parece gracias. este sitio? No, espectacular. Acá Es muy ya hemos bonito, hecho ¿cierto? algo el año pasado con las candidatas. El Reinado, ese lugar es maravilloso. Y es de una amiga mía de infancia, juventud, Pati Duque, y su familia. Y ese lugar es maravilloso. Digo que Es un espectacular. pueblo como Caicedonia, tener un sitio de estos, uy, es un agrado, yo creo, o que, ¿cómo es que se dice? Potencia. Un potencial, claro, porque es que La trae parte más. turística, y ahorita hablaba yo con las muchachas, que eso es un lugar no solamente, eso es para la familia, la pareja, los amigos, incluso aquí se pueden hacer eventos educativos, sociales, hay un lugar para la fogata, hay un lugar donde hay una conexión con lo natural. Y el pelo ahí. Y acá pegado, y Ay, esa sí. vista. Sí, es donde se ve el apenas. pelo, no está muy bonito, la verdad. Agradecerle a Pachacuti que nos brindó este espacio para poder grabar este capítulo. Mario Burger siempre está cambiando y cada capítulo nuevo va mejorando en su calidad, en su producción. Y vean ahora en su nuevo set. Si nos siguen invitando, acá estaremos con más invitados. Bueno, Orlando, entonces ya empezó como coordinador. Entonces, en la recreación, entonces, obviamente ahí termino yo 10º y 11, y entonces ahí mi vida empieza a tomar, porque, claro, cuando soy auxiliar bachiller, entonces yo era auxiliar bachiller de la policía, pagando mi servicio militar. usted Entonces, fue auxiliar. Claro, entonces, claro, yo tenía varios chips y tenía varios valores agregados, porque yo también había sido catequista.
Eso te cae hecho. Entonces yo había sido catequista, entonces yo era catequista en teatro y recreación. Entonces yo presté el servicio militar con todas esos tres chips míos. Yo capacité, catequicé a unos niños de las Carmelitas de Isabela para hacerles la primera comunión. Hicimos el festival de teatro en las escuelas, las vacaciones recreativas. Entonces, con todo lo que yo he aprendido en mi adolescencia entonces, lo apliqué siendo auxiliar. Y yo tenía 16, 17 años. Entonces, por eso mucha gente dice, ese Rolando debe ser más viejo. Pero fue que yo empecé muy chiquito. Entonces yo era un peladito coordinando a otros peladitos. Otros, ¿no? Pues, Que eran los que pagaban las horas de labor social. sí, como le digo, yo fui uno de esos. Eso fue en el 2002. Sí, 2002, se creo. hizo. Claro, las primeras vacaciones fueron en el 95. No, yo hice las vacaciones en el 2008. ¿Cuánto duró ese proyecto de las vacaciones recreativas? Bueno, las vacaciones recreativas, incluso todavía hay muchas, pero en el 2008 yo ya me había ido, pero vine a ayudar a capacitar a los muchachos de labor social, pero yo me fui en el 2007 2008 me fui para Bogotá. Entonces, ¿cuándo fue? No, ya me acuerdo, en el 2006 fue que yo las hice. Sí, En exacto. el 2006. Y fueron unas vacaciones muy bonitas porque muchos niños. ¿No Sí. extraña esa época de las vacaciones? Pues fue un momento muy bonito, y mucha gente recuerda, obviamente, con el parque recreacional, porque eran otros momentos, se hacían unos convenios diferentes, entonces, pues a los niños era prácticamente gratis, si daban 1.000 pesos, 2.000, y pues el de la gobernación, dan unos recursos, y todo de se genera algo maravilloso. Y de pronto ahorita Indercay hace unas vacaciones recreativas y todo, pero los niños del parque recreacional en ese entonces llamaba mucho la atención por aquello de la piscina, y se generaba 4 semanas. Es que las vacaciones eran en julio, porque en ese tiempo el calendario era diferente. Cierto, el verde. Era el calendario vecchio, donde previamente las vacaciones de fin de año escolar, ¿cierto? Empezaban desde mitad de julio, ¿cierto? Hasta inicio, la primera semana de septiembre. Sí. Entonces cogía lo que era julio y agosto, las vacaciones, era otro momento, y fue un momento muy bonito. No, la verdad, yo te lo disfruté. Yo hice la labor social y la verdad fue muy, muy agradable. Y ver esos niños que uno les enseñó, verlos ahorita ya grandes, siendo papás, o sea que ya estamos viejitos. No, ¿cierto? es que cuando yo voy a un lugar de la barra o los brillos o algo, es que, Rol, usted recreó mi fiesta de primera comunión, usted recreó las vacaciones que tiene. Y ya siendo un papá. Son muchachos grandísimos, con barba, ya las muchachas. Entonces, obviamente, incluso el equipo de gobierno, varios compañeros dicen, Rolando fue mi recreador, Rolando fue mi bibliotecario, Rolando, y pues sí, uno dice, es que fue que yo empecé muy pequeño. Sí, lo empecé muy joven. Rolando también tuvo una etapa de actor. ¿Cómo, güey? Cuéntame esa etapa. ¿Cuántas películas grabó? Bueno, a ver, como te digo, yo ya hacía parte del grupo de teatro, y hay un momento acá donde en el 97, 98 llega Hand Producciones, sí, con Héctor Fabio Aguirre, donde a generar todo el boom del Hollywood criollo. Hollywood criollo. Entonces empieza con Aves para el Roble. Entonces, obviamente, como yo hacía parte de teatro y todo, entonces los que ya veníamos como en ese cuento y todos fuimos los primeros convocados, ¿cierto? A ser parte. Entonces, luego que la felicidad de Raúl, que no sé. Luego, entonces yo ya hacía parte del equipo PAP de la Secretaría de Salud, los que manejábamos todo lo de prevención y promoción de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces se hacían campañas y todo. Entonces un día le digo yo a quien era el alcalde en ese momento y a la Secretaría de Salud, venga, siempre damos las mismas charlas y todo eso, qué bueno. Yo tenía unas cositas y todo que había hecho con Hand Producciones y todo, y venga, porque yo no escribo unos libretos recogiendo todas las historias de los diagnósticos, y en lugar de echar siempre la misma charla, pues cogemos y movilizamos y que la gente actúe. Pues eso fue el boom.
todo el mundo, yo quiero ser actor. Y se hicieron los libretos y los del equipo, ahí está Angélica Gallego, estaba Rubén Berrío, Nora Elena Cáceres, una cantidad de personas que hacíamos parte porque éramos un equipo de profesionales, un equipo interdisciplinario. Yo ya había hecho mi licenciatura en educación en la Uniquindío, entonces éramos un equipo interdisciplinario. Y yo creé la historia. Entonces la primera que hicimos fue Cuando el alma duele. Y yo también hice parte de esa producción, ¿usted no sabía? En la parte de atrás, en la producción. Yo en algunas tomas hice de sonidista, Sí. cuando yo trabajaba en Centinela. Exacto. Sí, entonces Centinela fue el que hizo la producción. Porque Centinela hizo la de Cuando el alma duele, porque ya en la otra ya fue con Jorge Visión. Con Jorge Con Visión. el mono. Con el mono Díaz. Eso. Pero la primera, pero pues obviamente a una cámara, repita la misma escena 3 veces, para el primer plano, para el segundo, luego el plano general. No le tocó fácil porque le tocó hacer 2 papeles. Bueno, porque yo me inventaba esas historias y las creaba. Yo decía, no sé, yo siempre les cuento algo. Yo soy producto de una mamá y de unas tías que veían novelas. Y usted se metió en el cuento con el tema de la Yo veía novelas de eso siempre. Mi mamá cuando se iba a traer la trilladora y entonces yo le grababa en una grabadorcita que teníamos de cassette la novela. Y ella decía que ya escuchó y yo le contaba a mi mamá lo que no podía ver, yo se lo contaba. Entonces yo siempre, yo decía, qué rico eso de los demás. Entonces dije, no, pues contar. Porque hay alguna mitificación frente a lo del SIDA en ese momento. Sí, sí. Que el SIDA solamente era de los homosexuales y todo eso, entonces como para desmitificar un poco, entonces yo dije, listo, sí, entonces pues el drama que uno era consumidor y que tenía una vida desordenada y que entonces también entonces un trans que cantaba en un bar, entonces ahí bonanza, entonces cooking, entonces armé todo un conflicto y que todo ocurriera en un inclinato, porque eso era lo que hacíamos en el pub. Nosotros visitábamos los inclinatos y visitábamos para hacer promoción y prevención. Entonces, obviamente, como eran tantas historias, entonces, que todas esas historias ocurrieran dentro de ese inclinato. Entonces, ¿cómo se relaciona? Entonces, la que trabajaba, trabajadora sexual, era la mejor amiga de Cookie. Entonces, antes ahí en una pieza también había la niña que iba a cumplir los 15 años y se embaraza. Entonces, se daña todo lo de la fiesta de los 15 porque el día del cumpleaños dice que está embarazada. Entonces, en la otra pieza ocurre el niño con discapacidad, que la mamá lo esconde. Entonces, todo. Entonces, sí, es como muy de la realidad de lo que pasaba. Todas las situaciones ocurrían dentro de ese inclinato y que fue un inclinato real. La carrera 17 entre calles 15 y 16. Donde vive Pupa todavía existe eso. Esa es carrera 17 entre calles 14 y 15. Sí. Entonces ahí, claro, eso es. Y la gente pasa y la gente identifica ese. Y todavía existe el inclinato y todavía está igual, tal cual, desde que se hizo la película. Hace 22 años. Hace 22 años se hizo esa película. ¿De qué año en esos días me dijo? ¿Cómo era de flaquito cuando hacía las películas? En serio, cuando hacía las películas, cuando recreaba usted, para yo. O dile, no, pues que yo empecé a recrear a los 15 años. No. Y yo hice las películas cuando tenía 20 y pico. Señora, ya tengo 40 y pico, Claro. Y también la otra película también que fue, bueno, los que quieren saber de la película creo que están en YouTube. Claro. Están ahí. Están ahí, Cine Educativo Caicedo. Exacto. Lágrimas sobre carcajadas y cuando y le cuento que muchos de los chicos de ahora la ven en esos días. Sí, yo estaba tomándome un cafecito ahí en Lusitania cuando un niño me miraba y estaba, entonces decía, ay, usted es chiqui. Entonces yo dije, esa es de la segunda, porque la primera es Cookie y Juan David, sí, ¿cierto? Que son los dos que tú dices. Y la otra sí es la historia, pues, de ya se hizo esa película. Fue muy bonita porque también, a pesar que la primera se hizo mucho más artesanal, sí. Ya con Jorge Visión, el Mono Díaz. Ya tiró obviamente, con un conocimiento y con unos equipos, una cámara mucho mejor,
y todo ya no lineal, porque la otra fue edición lineal y ya era no lineal, entonces fue muy bacano porque se logró generar algo muy significativo, ya unos planos Sí, mucho, el resultado mucho mejor sí, sí. y mejor logrados, ¿cierto? No, esa película, cuando el alma duele, Esa, era la primera. la primera y la Y segunda. lágrimas sobre carcajadas. Lágrimas sobre carcajadas, que es precisamente lágrimas sobre carcajadas, porque obviamente primero se ríen conquistando todas sus cosas, pero luego, en la forma que conquistaron esos sueños, ¿sí? Se ven empañados por lágrimas de dolor. Exactamente, Entonces, claro. las lágrimas empañan todas esas carcajadas que ellos daban cada vez que conseguían sus sueños. Tenía que ver mucho con la forma y con la manera con la que se materializan esos sueños. Era la mirada y la intención de este largometraje, era decir que en muchas ocasiones, cuáles son, no necesariamente el fin justifica los medios. Entonces, precisamente, ¿cuáles son los medios que estamos usando para cumplir esos sueños? Y cómo estas personas se enredaron los tres en la manera como cumplieron sus sueños. Cada uno a su manera, ¿cierto? Y una manera que genera y que todo termina siendo, pero ¿cómo es la oportunidad? Todo el mundo decía, ay, pero es que ese final es de puro destino fatal. Sí, sí, sí. Pero pues obviamente nada en la vida, y eso es lo que podemos, por eso es que me gusta mucho la recreación, porque recrear es precisamente tomar elementos de la vida y volverles a colocar un plus, ¿cierto? Es como precisamente podemos, la sombra del diablo, perdón, el abogado del diablo, destino fatal, todo son elementos que nos permiten precisamente decir, todos podemos tener un sueño que nos lleve a pensar qué va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces todos tenemos esa vocecita y todos a veces actuamos tan a la ligera que no le damos espacio a esa voz interior que es la que nos permite decir, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esta decisión? Exactamente. ¿Cierto? Las consecuencias de esta decisión. Entonces, en muchas ocasiones actuamos tan a la ligera que no nos permitimos pensar un momento. Sí. Y eso nos ocurre a Eso fue todos. un mensaje muy bonito de esa película porque se vio de todo y se vio muy profesional, la verdad. Pero los que la quieren conocer, está en YouTube, ahí están las películas. Y que todo fue así. Y porque el mismo uno decía, mira, pedimos permiso. Digamos, la escena cuando ella llega es dentro de un avión de la policía. Imagínate. Y, Sí, y todo era del área. Sino, yo iba y le decía al señor en los aeropuertos, el de Cali y el de Armenia, y todo eso, digamos, incluso para que producciones nacionales logren tener un permiso, y todo eso es bien complejo. Y nosotros, obviamente, se envió la carta, yo iba y me sentaba allá, y como siempre he tenido como esa parte, como ese ángel, ¿cierto? De llegar y contar, mire, es que eso hace parte, es de la alcaldía, pero es más que todo social, es para sensibilizar, eso es la problemática, lo de la crianza, la subdelegación de la crianza de los hijos, la gente que se va para otro país y deja a los hijos que la abuela los termine de educar y ellos se vuelven los papás proveedores. Y tengo entonces la gente como que lo enganchaba a la historia y decían, bueno, así, y nos daban permiso. Entonces mi mamá decía, uy, este man, ¿cómo hace? Sí, ¿cómo hace? Decía, sí, porque logramos permisos. Cuando eso, una persona de acá trabajaba, vivía en el lago Calima, ese amiguito, y yo, mire cómo para grabar, yo creo que era en un chalet, todo lo conseguíamos así, el chalet, en el lago, entonces, claro, quedó con muchos escenarios. No, sí, Pero todo era conseguido así de palabra. favor, de palabra. Que miren, no, yo los coloco al final en los créditos. Ah, bueno, eso está bien. La verdad sí se vio muy profesional y muy bonito. Bueno, Rolando, ya nos contó un poquito de esa etapa de ser actor, ¿cierto? Ahora cuéntanos un poquito de esa etapa triste de su vida, que la querías hablar, ¿no? Un poquito. ¿Qué es lo que pasó con una etapa que muchos no conocen? Así como una pasadita, como se dice. Muchos no conocieron esa etapa de Rolando cuando fue muy compleja, ¿no? Sí, de pronto, pues ahorita al lado,
Mi mamá fue siempre ese ser por el cual yo siempre quise estar más adelante y ser profesional, de poder tener unas condiciones diferentes para cambiar un poco su realidad y que pudiéramos vivir bien, vivir tranquilos. Sí. Entonces mi mamá siempre fue mi motor. Mi hermano y yo apenas llevamos 3 años. Yo le llevo 3 años y medio a mi hermano. Pero siempre fui la figura como el papá. El de la casa, sí. Porque yo de muy niño entonces decían, usted ya quedó como el hombre de la casa, incluso para aceptar una parte de mi vida. Siempre esa parte en la adolescencia fue un poco fuerte porque siempre desde pequeño, usted quedó el hombre de la casa, usted quedó el hombre, entonces... Quedó el hombre de la casa. Exacto. Eso fue una guerra bien fuerte frente a esos conceptos y por eso una de mis especializaciones la hice en neurolingüística, porque es que lo que se dice es muy fuerte porque llega inmediatamente al sistema nervioso. Entonces, lo que tú dices lo constituyes en una realidad en el sistema nervioso. Entonces, allí generalmente desde siempre. Entonces, yo me creí ese cuento de que yo iba a ser el papá de la casa y que yo iba a que entonces cualquier decisión que yo fuese a tomar en mi vida, no quería que fuese una decisión que fuese a truncar esos sueños. Esos sueños de ese niño de 9 años que veía a la mamá luchando tanto, lavando ropas ajenas, planchando ajeno. Tenía un cajoncito de chance donde Chucho Feria, yo por eso amo a don Chucho Feria, a doña Rosa, los amo con mi alma, porque mi mamá tuvo un cajoncito de chance allí. Entonces, cuando mi mamá muere, que fue muy fuerte, porque fue alrededor de todas unas situaciones de una negligencia, Sí. médica, que no la operan rápido, que empieza, porque mi mamá se había cambiado la rótula para tener una mejor calidad de vida y se cae y no la opera. Entonces fue muy fuerte, porque cuando mamá muere, a mí se me... Todo el foco que tenía. El foco que siempre tuve. Sí. Porque cuando yo iba a los talleres educativos, siempre había una pregunta que yo hacía: ¿cuál es su mayor miedo? Que no sé qué. Y cuando terminábamos de la ronda, decían, profe, ¿y cuál es su mayor miedo? Yo siempre decía, que mi mamá muera. Y llegó el momento. Y entonces, esos años me enfrenté. Entonces, y fue en el año más duro porque fue en el año de la pandemia. Entonces, mi mamá murió en enero y la pandemia empezó en marzo. Entonces, eso es... No, eso, Encerrado. no. Entonces, esa locura de quedar pues, encerrados en el 2020 y todo eso. Entonces, yo me fui para Cali porque yo ya me había venido para Caicedonia, que fue la mejor decisión de mi vida. Volver Le a Cali. agradezco mucho a quienes en ese momento la oportunidad de venir en el 2019, que mucha gente me dijo, pues yo trabajaba en Cali, entonces venirme para Caicedonia fue estar los últimos 9 meses con mi mamá, aunque mi mamá paseó conmigo. Yo Sí, se la aprovechó harto. No, yo los años que viví, que en Bogotá, que trabajé en varias partes, yo me las llevaba para Santa Marta y yo tenía que estar 3 meses en Santa Marta con los proyectos de ludoteca rodante y todo. Mi mamá vivió conmigo 1 mes y medio en Santa Marta, yo me la llevé para Bogotá, vivíamos, pues iba de visita y todo eso, pero ya venir a vivir, ya un momento en el 2019 donde digo, me dicen que venga como director del INDER, me vine y fue en los últimos 9 meses, porque mi mamá tampoco estaba, mi mamá sufría artrosis degenerativa y se le cambió la rodilla y todo, que para mejorar su calidad de vida, pero nunca pensamos que mi mamá se iba a morir. Por el... Algo no, porque es que, pues ya, porque se iba a morir. Le dolía mucho y por todas las articulaciones y todo, pero que mamá se muriera, mi mamá se muere porque mamá se cae, no lo operan rápido y un trombo debido a la caída se le va a los pulmones y eso es lo que la mata. Fue porque no, como negligencia más o menos. ¿Cierto? Exacto. Entonces, hay un momento en donde yo en ese 2020, pues no quiero nada. Entonces, me resulta un trabajo en Cali y empieza todo ese cuento de
de la pandemia, que yo encerraba ya y luego ese trabajo, que no, que las clases y todo se iba a dar de manera virtual. Luego en mi casa, no, véngase para acá, en septiembre de ese año me vengo para acá y bueno, ya, luego ya empiezo con la oficina de la mujer y todo eso y vuelvo otra vez a conectarme, que mucha gente me decía, ¿por qué usted ya no está su mamá? Porque se quedó precisamente pues Eso es como un alivio suyo volver y volver a encaminarse. porque fue Siente que se perdió un todo. poquito. No, yo siento que fue algo muy significativo y siempre diré, gracias a la vida. Yo creo que yo no me vengo en el 2019, siempre he tenido, yo creo que un remordimiento muy grande. Donde no Porque, se fuera venido. sí, porque fue muy bacano estar acá ese último, a pesar de que nosotros nos veíamos muy frecuentemente, yo viajaba mucho acá y todo, pero no sé, todos los días, en el caso fue lo más bonito. Ya, obviamente, estar acá y siempre ha sido la oportunidad como de todo eso que aprendí yo en Bogotá con la corporación, todo lo que manejé a nivel educativo, a nivel social, y tenerlo en ese momento aquí en mi municipio y generarlo como ese aprendizaje, creo que eso ha sido siempre una ganancia en mi vida, porque uno se va, aprende muchas cosas, pero bueno, qué rico venir y colocarlo toda a Sí. disposición de su pueblo, de su tierra, que yo digo, y hay gente que dice, es que nadie es profeta en su tierra. No, yo lo fui, que me fui y todo ese cuento porque obviamente hubo una propuesta muy significativa en el 2008. Y Yo me cambiar de fui, aires también era también. fue Bueno, algo, sí, yo me fui también. a partir del 1 de abril del 2008 y volví un 1 de abril, pero del 2019, 10 años, casi 10 años. 11 años. 11 años. Por fuera Sí. del pueblo, pero mira, acá volvió y acá está, todavía hace parte del municipio, trabaja en la alcaldía, ya es secretario de Educación, ¿no? Sí, digamos, yo tenía El de la a mi mujer. cargo la Oficina de la Mujer y Equidad de Género desde el 2021 hasta noviembre del 2025 y arranqué el 1 de diciembre con la Secretaría de Educación y Cultura. Ah, bueno, no, Rolando, de verdad, pues agradecerle por aceptarme la invitación en este espacio, pues que estamos generando. Mucha gente me ha felicitado, me ha dicho que está muy bien lo que estoy haciendo. Creo que esos espacios son muy importantes para que la gente también conozca esa otra parte de la persona, ¿no? De que no solo lo ven en la calle y decir, en ese trabaja ahí, o Ese que van a bicicleta. ese que van a bicicleta, ese que van a bicicleta, ya no monta bicicleta, ¿cierto? ¿Por qué? Rolando no tiene carro y no tiene moto. A ver, Eso han habido miles de mitos. sí. La gente, o sea, que la mente es muy bárbara y todo, pero mucha gente dice, ¿por qué no tiene moto? Tan buenos trabajos que ha tenido, ni una moto, Ni una moto. ni un carro. Yo incluso de un tiempo tuve una moto, pero por porfiado. Yo no puedo conducir, porque precisamente el 12 de febrero del 2000 yo tuve un accidente. ¿Sí? Yo me iba a casar con una novia. Sí. Ah, señor, eso No, yo me iba a casar Sí. con Erlinda y yo tenía una novia y yo iba para Andalucía y yo me accidenté. Ese accidente hizo que yo perdiera el ojo, la visión, el nervio óptico izquierdo y el 97% de la audición izquierda, ¿cierto? Y entonces todo esto acá es de la cirugía y precisamente ocurre que yo no puedo conducir nada porque yo pierdo el equilibrio con mucha facilidad. Incluso un mito también de que yo me enfermé una vez, todo eso cuando los nervios fue porque precisamente los hematomas que no habían no se han absorbido, ¿cierto? Comprimieron el sistema nervioso central. Entonces me encontraron en el cuarto piso de la alcaldía y eso han habido miles de mitos y cosas y no, eso sencillamente lo que fue que unos hematomas comprimieron, entonces me encontraron a mí acurrucadito en el cuarto piso llorando, pero eso inventaron un poco de cosas. ¿Verdad? Y dieron un poco de cosas y todo, pero ha sido ahí donde yo siempre me he descrito como resiliente.
¿cierto? Vuelve y sale. Porque vuelve y sale. Y eso fue, pues obviamente, mucha gente especuló cosas y todo, pero allí precisamente siempre ha habido una limitación en cuanto al oído, ¿cierto? Y en cuanto a la visión. Entonces, a mí no me dan licencia de No, no se conducción, la dan. no me la dan, y tampoco, entonces yo entonces en moto, cuando tuve moto, donde decían, pero es que se va a mí, porque claro, la acelero para poder tener equilibrio, pero no, entonces es una irresponsabilidad, no No, no, puedo no, no tenerla. puede. Y Se en la puede, no le bicicleta, puede pasar algo. precisamente la semana pasada, el 12 de febrero, el día que estaba cumpliendo 26 años del accidente, ese día me pegué una costaleada llegando a la casa, porque pasó una moto y me desestabilizó. Porque, claro, me pone nervioso que para dónde cojo. Entonces me desestabilizó, me caí y eso llegaron por mí, bomberos y todo eso. Ah. Me llevaron al hospital y todo. Y he estado afectado de las costillas, porque hace 2 años y medio sí me fracturé 3 costillas también, pero por el surco. Entonces ya mi familia, no más. Ya, yo no monté más Mis porque tías se va a hicieron salir un ritual matando por eso. el sábado. Hicieron un ritual, hicieron pañito y todo. Cogieron una foto de mi mamá, las hermanas de mi mamá. Entonces, que en nombre de mi mamá me pedían que por Que no favor volviera a montar ya no bicicleta. me montar bicicleta. Entonces, un ritual muy lindo me parecieron. Es que usted nos ve como su mamá, entonces, por favor, a mi hermanito, Cuídese. nosotros le prometimos que vamos a estar pendientes de ustedes dos. Entonces, prométanos que entonces ya bicicleta no, que obviamente, entonces, muchos que, ¿por qué no tenía? Esa es la razón por la cual no tenía ni moto ni carro. Y ahora ya, a pie, toca así, Hola. adelgazamos un poquito. Sí, sí, sí. Rolando, le ha pasado de todo, ¿cierto? ¿Verdad? No sabía lo del tema del tema del accidente bien. Casi se muere por eso, una cirugía. Le No, han pasado fue, cosas. no, fue tenaz. Ah. El accidente fue, incluso, les cuento que en esa época, hay una buceta en la que fueron personas, porque cuando Rolando perdió un ojo, pues claro, todo el mundo pensó que yo había quedado con el hueco ahí, todo eso. Claro, yo estaba hinchadísimo acá y todo, pero sí, han sido cosas muy fuertes, porque pues a partir de ahí me tocó, digamos, claro, yo jugué voleibol, yo hice muchas cosas, ya luego la coordinación, Ya no, y tú no. te cuento, ya nada antes, se han generado cosas fuertes. Mucha gente dice, Alicia, ¿por qué no salió? Es que yo no veo por un ojo. Entonces tal vez mucha gente dice, pues que Rolando tan amable que es, tan querido que es, pero una vez no, es que tal vez usted está por el lado que yo no veo. Entonces mucha gente incluso, y hasta el momento, mucha gente que decía, no, ver a Rolando, porque a mí se Rolo, pero no porque yo ya vi un poco, tenía desde pequeñito, incluso la alcaldesa, mucha gente que estuvo conmigo desde pequeñito, me dicen Rolo, me han dicho por Rolando, Por Rolando, siempre sí. desde mi casa me decían Rolo. Rolo, y entonces nos vemos a Rolo en esa bicicleta, y me da una Con pereza, gas. porque él culebrea, y todo ese cuento, es que parece que no supiera manejar bicicleta, y la gente, Nadie es sabía lo que eso. yo siempre he dicho que a veces juzgamos sin saber Sin cuál saber. es la historia, cuál es la cruz que la otra persona lleva. Eso. Entonces, todo eso. A veces mucha gente me ve caminando, pero, oye, Rolando iba como tan vale, yo creo que iba aprendidito, aprendido de sueño, tal vez, porque yo camino culebreado. Sí, Yo sí. camino culebreado. Y Ay, creo que yo alguna vez escuché eso, para ver a Rolando borracho en esa bicicleta. Él iba culebreando, era porque no. Por el, Exacto. Entonces, es eso, que precisamente es esas situaciones que a veces ignoramos y lanzamos juicios. Y juicios de valor, ¿cierto? Y tal, no, es que ese maneja bicicleta y todo. Pero sí, ya obviamente tuvo que pasar algo. ¿Para qué? Para sencillamente decir, no más. Yo amo la vida, la amo ante cualquier otra comentario. Yo amo la vida, trabajo por la vida. Y entonces, no, pues, ¿qué me toca? Cuidas. Cuidarme. Listo. No, bueno, entonces este es el capítulo número 18. 18, Rolando, agradecerle nuevamente, felicitarlo por todos los logros que ha hecho de la vida, de superar muchas cosas, la verdad, y sigue siendo para mí, y yo creo que para muchas personas, una persona influyente acá en el pueblo, reconocido desde niño, desde joven, ha hecho cosas y yo creo que el crecimiento también de Caicedonia ha sido parte, usted también ha puesto su granito de arena en el ámbito educativo, cultural, recreativo. Entonces, es eso, Rolando. Muchas agradecerle por estar en Mario Burger. La invitación es para que se suscriban, denle me gusta, compartan y con esto seguimos llevando
nuevas historias de personajes del pueblo y también de otro lado, porque ya hemos tenido invitados de otras ciudades. Bueno, no, muchas gracias, Carlitos, muy amable y verdad, recuerden que todos somos seres históricos, todos tenemos una historia, por eso tenemos que valorar a cada persona, no sabemos cuál es la historia que acompaña a esa persona, por eso tenemos que ser empáticos y misericordiosos al momento de generar cualquier juicio, porque no sabemos cuál ha sido la trayectoria de esa persona. Entonces, es muy bonito eso que estás haciendo, porque estamos conociendo. Yo por ahí he estado viendo y he conocido cosas de personas que no conocía, por eso acepté la invitación y muchas gracias. Listo, no, Rolando, a usted. Y pues ya saben, otro nuevo capítulo de Mario Burger Taz, cada semana está saliendo y pues que se vuelva viral, ¿no? Vale. Que conozcan la historia de Rolando, porque es que no anda en bicicleta. Listo.